después de la pausa, la realidad y expectativa que hay del sector agropecuario y la producción nacional es pues uno que también nos ocupa a todos, ya sea como parte del sector o por supuesto como consumidores en el país. Esta mañana está con nosotros el exministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Osorio Casal, con quien pues a pesar de no de haber dejado la cartera, pues es una persona muy involucrada con el sector. Esto suele ser un denominador común aquellas personas que han ocupado este cargo y es una persona activa también a través de la comunicación, de la propia comunicación en los temas del agro. Don Oscar, buenos días y qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por darnos la oportunidad pues, de hacer algunas apreciaciones sobre el sector agropecuario en tu programa y el saludo pues, para todos tus oyentes. A ver, y es precisamente el sector agro uno que de alguna manera pues siempre ha manifestado sentirse un poco rezagado, las decisiones no se toman quizá de forma oportuna, el tema de pues los aportes que se puedan hacer al propio sector, cuando para algunos puede resultar hasta contraproducente o irónico, ya que pues de ello depende mucho en el país. ¿Cuál es la realidad o qué se puede analizar actualmente? ¿Se han tomado decisiones en función de acompañar precisamente al productor en su trabajo? Bueno, Ricardo, quizás hacer un paréntesis de lo que fue la pandemia y cómo afectó la vida de todos los países y de todos los habitantes del planeta. Y justamente el sector agropecuario fue uno de los sectores que en el mundo sacó la cara porque había que producir la comida que el mundo necesita. Y fueron los productores también las personas que contra viento y marea, de sol a sol, siguieron produciendo para poder tener todos los habitantes la comida. Panamá no escapamos a la realidad que vivimos. Fue un sector, es un sector importante toda vez que se mantuvo vigente durante toda la pandemia y la pospandemia lo que ha traído a nivel mundial es un aumento de costos. Las cadenas de suministro se vieron afectadas, nos enfrentamos a un tema de aumento de energía, aumento del combustible. Esto ha traído como consecuencia que algunos insumos importantes, temas de los fertilizantes que se producían, se han ido duplicando y triplicando el precio en el mercado. Y esto va a traer como consecuencia que la producción en sí en el mundo se verá afectada en temas de productividad. O sea, estamos hablando de que si un productor estaba sacando X volumen por hectárea o toneladas por hectárea, va a disminuir el uso del abono por temas de costo y al disminuir el uso del abono, pues va a disminuir la productividad del campo. Y eso pues es un tema serio porque ahorita mismo se prevé que por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y hay que recordar que Rusia es uno de los que produce fertilizantes, igualmente Ucrania Ujú. también produce una serie de estos insumos, ha traído como consecuencia que se hayan duplicado los precios de los insumos. Pero la cadena de suministro se vio afectada, el transporte internacional de los buques prácticamente elevó también a más de 3, 4 veces el valor de un contenedor y muchos de los insumos que usamos en el sector agropecuario se han visto eh, al alza y esto ha traído como consecuencia, por supuesto, producir con un alto costo. Se han estado tomando medidas importantes en el país y cada uno de los productores ha estado tratando de sobrellevar el asunto de poder seguir produciendo a como dé lugar para ofrecer sus productos. Pero por un lado tenemos, tú bien lo decía al inicio, a los consumidores y por el otro lado tenemos a los productores. Siempre los consumidores van a querer que comprar al mejor precio posible, al precio más barato. Eso no es posible de la noche a la mañana, toda vez que los productores están peleando con los factores externos, eh,
como lo son el tema del alza de los costos de los insumos, el problema de la cadena de suministro, pero también hay factores como el cambio climático que afecta. Ahorita estamos pasando por un tema de la Niña, donde han habido fuertes lluvias en el lado del Atlántico y en el lado del Pacífico, y del lado del Atlántico más sequía. Pero la tarea del productor agropecuario en Panamá está enfocada en producir y en producir a como dé lugar. Pero también, Ricardo, hay que entender que los productores no pueden seguir vendiendo sus productos por debajo de sus costos. Entonces, hay tareas que hay que hacer, y el gobierno y los gobiernos tienen que entender que el productor agropecuario no es un productor que necesita vivir a base de subsidios. Yo creo que los subsidios no es un tema que estará permitido en el mundo entero, sino es un tema de que hay que darle las facilidades de crédito, hay que darle las facilidades de asistencia técnica, hay que construir obras de importancia para poder que el productor tenga los elementos suficientes para poder producir y vender, porque muchos productores se encuentran ante una disyuntiva de, ok, si yo produzco, el gobierno me estará comprando, perdón, el gobierno no, la empresa me estarán comprando la producción nacional. Entonces, seguimos con un tema de subsidio por un lado. El gobierno ha tratado de hacer los elementos esenciales para temas, por ejemplo, como el arroz, para que no se desabastezca el país y permitiendo que haya una importación muy mirada de cerca, para que no haya un problema de que permito importación, pero también por el otro lado no vas a permitir que los productores puedan vender sus cosechas. Es un tema complejo, Ricardo. El productor agropecuario, no solo de Panamá, del mundo entero, está pasando situaciones de confrontación. Lo vimos hace poco en las mesas del diálogo aquí en Panamá. Por un lado, el grupo de personas pidiendo una baja del precio de la canasta básica familiar. Eso no es fácil. Tú no puedes obligar a un productor a que produzca por debajo de su costo. Mejor es cerrar entonces. Pero tampoco puedes permitir que el gobierno esté subsidiando, porque el gobierno no puede, un país no puede vivir a base de subsidios. Entonces, ¿qué nos toca? Hacer una tarea en conjunto. Los productores tratar de seguir produciendo con tecnología, y para eso nos enfocamos a temas como el programa que yo hago de docencia, para tratar de orientar al productor agropecuario a que trate de encontrar el camino correcto para poder producir. Y aquí el tema que hablamos, Ricardo, y que siempre lo he mencionado en mi programa, es elevar la productividad. Pero elevar la productividad no es un tema fácil. O sea, tú no produces 100 quintales de arroz un año y al siguiente año tienes que producir 200 quintales para sobrevivir. No es tan fácil, porque tienes una serie de factores que te afectan, y uno de los grandes factores aquí que afecta es el tema del crédito. No es fácil conseguir dinero, y muchas veces cuando tratas de vender tu cosecha no te la pagan sino hasta 6 meses, 7 meses después, con subsidio y todo. Me refiero Y al esa es la tema parte, sí, del y esa es la arroz. parte, don Oscar, y disculpe que le interrumpa, esa es la parte difícil al momento precisamente en el que se consulta al productor, bueno, y qué pasa con esa posibilidad de estar a la vanguardia, de poder utilizar, como usted ha mencionado, estos recursos tecnológicos y demás. Sin embargo, no les es tan sencillo, no porque no quieran, sino porque no hay la posibilidad, la capacidad. No es fácil. Tú llegas a un banco y le dices, yo quiero un préstamo porque quiero montar un sistema de riego para elevar mi productividad. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el sistema de riego? $150,000. Ok. ¿Qué garantía me vas a dar? Todas las fincas las tengo hipotecadas, no tengo no tengo propiedades que pueda poner en garantía.
pues simple y sencillamente eh, eh, no puedes accesar al crédito. Tan sencillo como eso. Lamentablemente hemos llegado a eso. No hay una política que dijera, mira, a pesar de que tú ya tienes hipoteca, a pesar de que tú tienes la tierra, tienes la posibilidad, y ahí el gobierno debería ser garante de que este productor, hey, vamos a darle el equipo, vamos a hacerle préstamo para que este dé un salto de subir de 60, 80 quintales a 200 quintales para tener un tema de ganancia como tal. Entonces, no lo hay. Y tú encuentras que hay mucha tierra desocupada todavía en Panamá. Hay gente que con ganas de trabajar, pero el acceso al crédito es limitado. Y no estoy hablando por un tema solamente de los préstamos que dan los gobiernos o la banca que está en los gobiernos, sino también de la empresa privada. No es fácil. Tú lo primero que haces es mirar en la PC, y si estás topado con tus créditos, automáticamente no eres garante, a menos que me des una garantía tangible para ayudarte un préstamo. Entonces, yo creo que hay que hacer una reorientación del crédito agropecuario. Si bien es cierto, ha ido subiendo poco a poco. Si tú ves los niveles, sí ha ido subiendo poco a poco el nivel del crédito agropecuario, pero para el que tiene, para el que Claro. no tiene, simplemente no tiene cómo hacer. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un país que produzca, que ponga a producir toda la tierra que tiene? ¿O un país limitado a que no puede producir porque no hay el crédito? Entonces tenemos que abocarnos al tema de las importaciones, porque tú Claro. no vas a dejar al consumidor que al final del camino son 4 millones y tantos sin comida en un país porque no has resuelto un problema de producción. Entonces, yo creo que son varios caminos los que hay que tomar en cuenta en la producción. Muy recientemente se está discutiendo un tema de una ley que se llama, que es el PADE, que son políticas agropecuarias para garantizar que el productor esté respaldado por políticas de gobierno que, aunque cambien los presidentes, este productor va a poder producir. Sí, en efecto, las políticas son buenas. El tema es que haya fiel cumplimiento, porque yo le puedo decir que aquí hubo un diputado, un legislador en ese momento, hijo de Fito Duque, no me acuerdo, Mantovani, Mantovani, sí, correcto. Mantovani, hizo en su momento una política, una ley que dice ley de pronto pago, y que el productor cuando entregaba su producto tenían que pagarle. Bueno, te quiero decir que eso no funcionó, porque aquí hay productores que han cobrado 60, 90, 120 días o más. Entonces, ¿de qué sirve seguir haciendo papeles para que no se puedan cumplir si la ley está? Entonces, yo creo que hay varias tareas que cumplir en el sector agropecuario. El sector, veámoslo de esta manera, todos los días tiene que producir y lo está haciendo. Si tú ves a los diferentes sectores aquí, no dejan de trabajar. Aquí están los productores de leche, que están luchando con un tema de altos costos en este momento y están tratando de pelear para que la producción nacional salga adelante. Pero, por ejemplo, no hay leche. En el país no hay leche. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Pues se abocan a un sistema de comprar leche importada para tratar de compensar la producción de todos los productos que produce, salvo el tema de la leche fresca, que esa sí es con leche totalmente graduada. Pero no hay leche, hay un déficit de 140 millones de litros de leche. ¿Y qué queremos? O sea, si tenemos una política de incentivar la producción de leche, enfoquémonos por ahí. Comencemos a sentarnos con el sector lechero y a ver qué es lo que piden, qué es lo que quieren, qué es lo consono. Y el Estado no puede ser más que mediador, no puede estar diciendo, perfecto, yo te voy a dar 10 centavos, porque no hay plata. El Estado va a llegar un momento que no va a tener la plata para poder
abarcar todo el sector. Entonces, yo creo que hay que definir las políticas de hacia dónde queremos ir para tratar entonces de ver cuáles son las falencias. Si vemos la cebolla, lo mismo, el arroz, las legumbres en tierra alta. Si vemos también el tema de diferentes rubros que han estado sufriendo por diferentes temas, entonces yo creo que habría que hacer más que una ley para proteger al productor, sentarnos a definir la ruta que queremos como país y hacia dónde queremos llegar. Porque muy bien podemos sentarnos a trabajar con los productores y decirles, vamos a producir más, pero cuando este productor llega con su cosecha a vender, resulta que no la puede vender, porque hay un precio controlado. En fin, yo pienso, Ricardo, que hay diferentes temas que abordar. Yo sé que en un programa como este es difícil sentarnos Claro. a definir todo, pero los productores de Panamá, por supuesto que están trabajando día por día para tratar de seguir llevando la comida a los sectores que la están comprando. Y hay diferentes actores. Hay quienes compradores de producción nacional, hay quienes son importadores de cosas que producen en otros países y que le llegan a los consumidores. Al final, el señor consumidor, que lo somos todos, es el que decide qué mantequilla comprar, qué manzana comprar. Bueno, Panamá no produce manzana, pero qué tipo de naranja, qué tipo de producto, de aceite. O sea, es el consumidor. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que, uno, el productor nacional se tecnifique. Dos, para que haya más fuentes de crédito. Tres, para que cree más empleomanía, porque el sector agropecuario crea mucha empleomanía. El problema es que hay una pelea entre el sector agrícola y el sector minero. Por ejemplo, los mineros están pagando más que... Tú buscas un peón y no lo encuentras. Todos quieren ir entonces hacia esa actividad. Claro. Exacto. La gente que tiene tierras pegadas con el mar, las están vendiendo para el sector turismo, para hacer grandes hoteles. Entonces, se está acabando la producción nacional y vamos decayendo cada vez más, porque no hay tampoco el relevo generacional, no se ha trabajado para el relevo generacional. Tú encuentras a un joven hoy en día que no aspira a trabajar en el agro. Sus padres trabajaron en el agro y él pues simplemente va a buscar una carrera que le dé mejores dividendos. Entonces yo creo que en la medida que comencemos a formar nuevos líderes agropecuarios, en la medida en que comencemos a hacer que la gente se interese por el sector agro, vamos a fortalecer el mismo desde abajo, pero tenemos que hacerlo desde la edad preescolar para que el niño entienda la importancia de lo que es la producción agropecuaria en un país. Y si bien es cierto, al final la gente que pide comida más barata, tú llegas a un supermercado o te paras afuera de un mercado y coges un micrófono y dices, mire señora, ¿qué opina de la canasta básica familiar? La señora te va a hablar de que está cara la canasta básica. Claro. Pero ella no, o sea, ella lo que va a pedir es más barato, pero si tú le preguntas, señora, y ahí en la bolsa lleva, ¿qué lleva? Ah, lleva la tarjeta de, de celular y ahí nadie dice nada. Todo el mundo tiene un cable en este país y paga cable para ver televisión por cable. Entonces, todo el mundo pide que bajen el precio de la canasta básica familiar, pero hasta dónde va a estirar? Es el productor. Se ha dicho que el intermediario es la cadena, el que realmente está haciendo daño. Miren, señores, la intermediación ha existido toda la vida desde los tiempos romanos. Siempre habrá alguien que te compra la producción más barata, pero te da la plata de una vez. Siempre va a existir el intermediario y habrá intermediarios buenos y habrá intermediarios malos. Para poder producir más en Panamá, tenemos que establecer una clara política por rubro para poder definir dónde estamos
y hacia dónde queremos ir. Es lo único. No podemos hacer que Panamá produzca, por decir un ejemplo, cebolla. ¿Qué necesitamos para cebolla? Aquí está la gente de Natá que hicieron, se les hizo un proyecto de secado de cebolla. Todavía, al sol de hoy, han pasado 9 años y todavía esa planta de cebolla no está funcionando al 100%. No es posible. Ha sido gobierno tras gobierno, o sea, y la gente padeciendo. Y viene marzo, y en marzo vamos a ver a los cebolleros cerrando Natá. Entonces, ¿quiénes pueden hacer su planta de cebolla y de secado? Los que tienen el dinero, porque tú encuentras gente que lo hace a nivel privado, pero llegó y buscó. Pero el grueso de los productores pequeños necesita que los gobiernos inviertan en inversiones públicas de gran envergadura, como lo son, por ejemplo, ya deberían estar haciendo más silos para guardar maíz, ya deberían estar haciendo más silos para guardar arroz, establecer centros de acopio, buscar diferentes alternativas para que el productor se sienta que él puede producir. Mira, a la gente le encanta producir, pero también hay que entender, los productores tienen que entender que no se pueden quedar con el asadón y el pico. Existen tecnologías hoy en día para que él mejore su producción. Hoy la tecnología digital está a la vuelta, ya está en Panamá. Tú utilizas dron para poder no solo monitorear tu finca, sino para producir, para determinar en qué momento haces la fumigación de tu cultivo. O sea, estamos trabajando de la mano con la tecnología y eso es lo que tenemos que tratar de interpretar para que los productores aumenten la producción nacional. Si no, de lo contrario, pues la gente va a dejar de producir en el campo y que todo venga de afuera. Pero no, yo creo que hay oportunidades para desarrollar y yo invito realmente a los profesionales, a los productores, invito a gobierno a que nos sentemos a establecer no solamente políticas claras y definir tal o cual cosa, sino buscar sentarnos a definir el rubro. O sea, yo creo que es un tema de Estado que tratar de definir una política de hacia dónde vamos. Porque al final del camino, Ricardo, si tú tienes la plata y tú quieres meterte a producir la pitahaya, que es un tema que ahorita, la pitahaya es una fruta que cuesta hasta 5 o 6 dólares el kilo y que tiene un mercado grande para exportar. Pero resulta que es una fruta que venimos oyendo hablar de ella hace 20 años y Panamá es uno de los grandes productores de eso en términos de, que de la tierra y de que sirve lo que es tema temperatura y todo para producir la pitaya, pero no definimos una política para esa exportación. Entonces, Aquí lo oportuno, don Oscar, es de alguna manera ver esas opciones, esas posibilidades y ventajas que tenemos para poder aprovecharlas, pero obviamente de cara al aporte que se puede hacer también al propio sector, al productor. claro, porque es que es muy variado. Mira, aquí hay dos tipos de agricultura, o tres tipos, digamos así. La agricultura familiar, esa agricultura de los campos, de los indígenas, de los grupos más vulnerables, esa agricultura siempre va a existir. Tú encontrarás gente produciendo arroz chusco, tú encontrarás productores en las comarcas buscando proteína a base de bancos de tilapia. Tú buscarás a productores asociados que están produciendo cacao, por ejemplo, en Bocas del Toro, o productores que están produciendo café a las orillas del Canal de Panamá. Y esos son grupos vulnerables que los estados tendrán siempre que apoyar porque son los más, ¿me entiendes? Y son grupos que están apoyados por grandes instituciones como el BID, el Banco Mundial, la FAO, eh, que siempre llevarán allá a las tecnologías, o pocas tecnologías, pero siempre tendrán apoyo. Esos grupos jamás van a desaparecer. Luego vienen los medianos y pequeños productores. Estos medianos y pequeños productores
que son la gran mayoría que están en el medio, muchos tienen capacidad, muchos no tienen capacidad de endeudamiento. Entonces, estos grupos trabajan a base de asociaciones y yo creo que tanto el grupo vulnerable que mencioné, más este grupo, el secreto está en la asociatividad. Cuando nos juntamos entre todos para formar asociatividad, podemos crear grandes cooperativas de producción. Aquí en Panamá hay muchas cooperativas, es cierto, pero yo creo que es un tema de modificar un poco. Mira, Brasil, eh, eh, creo que fueron 12.000 y pico de productores de cerdo en la zona de Río Grande, se juntaron y formaron una cooperativa de 80.000 madres, cuando los cerdos se miden en función del número de madres que se tienen, y formaron una cooperativa de 80.000 madres, consiguieron el financiamiento, todos juntaron su pequeña tierra, hicieron todo en un área de 100 hectáreas, formaron ahí todos las parideras, los destetes, los engordes, la planta de alimentos, todo. Hoy en día esa gran cooperativa está exportando hacia otros países, no solo para el consumo de Brasil, sino que está exportando. Entonces yo creo que sí es un tema a explorar de hacer más asociatividad. Y luego está la agricultura de los grandes, la agricultura de gente que tienen arriba de 5.000 hectáreas, que son grandes empresas, que tienen el capital y que se están dedicando a producir aquí en Panamá. Llámese los ingenios, llámese los grupos de producción agropecuaria que tienen arroz, que tienen ganado, que tienen esto, y que estamos hablando de agroempresarios. Ese nivel o tercer nivel que yo llamo grande, tienen el dinero, tienen las facilidades, montan su propia empresa, pero ¿cuántos hay en el país así? No hay Claro. muchos. Los que más están en el medio. Entonces tenemos que enfocarnos a trabajar con el mediano y el pequeño productor, pero tenemos que sentarnos a que el pequeño y mediano productor salte de categoría, o sea, si es un productor que ordeñaba 10 vacas a mano, ¿cómo hago yo para que ese productor gane plata y ordeñe 40 vacas y que compre equipo de ordeño y que venda su leche más cara y que él tenga mejor ganancia? Ese cambio de tecnología es lo que tenemos que hacer a través de transferencia de tecnología. Y ahí juega un papel importante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que las estructuras del MIDA deben cambiarse. Hoy el MIDA debería abocarse, sus ingenieros, sus administrativos, sus veterinarios, a trabajar siempre dando la transferencia que ellos la han hecho, pero con pocos recursos. ¿Qué estamos viendo ahorita mismo? Que le están recortando el recurso a todos los ministerios. Si tú ves en el MIDA, la mayor cantidad de plata que hay ahí es para pagar salario. No hay para pagar otras cosas. Entonces, yo creo que hay que reformar los ministerios. En el caso del MIDA, prácticamente, yo insisto en que hay que crear un viceministerio que se encargue de todo lo que es la asistencia técnica, la agricultura familiar, trabajar como en México, por ejemplo. México separó lo que es el interrural. El interrural no es más que un instituto que vela por el extensionismo y que da asistencia técnica a los más de yo no sé cuántos productores pequeños, porque en México, por ejemplo, la producción nacional la producen los pequeñitos y entonces ellos tuvieron que prepararse para darle asistencia técnica. Hay muchos pequeños productores que se les apoya con semilla, pero esos son los menos. El gran grueso está en el pequeño productor que tiene en mente cómo producir, pero él quiere ganar dinero. Aquí nadie, mira, el negocio en el agro no es distinto a cualquier otro negocio.
Tú metes plata y quieres sacar plata. Eso es tan sencillo como nadie, o sea, todo el mundo tiene el sentimiento de producir, sí, es cierto, pero tú al final quieres vender tu producto y ganarte unos realitos. Y vuelve y lo haces el ciclo, ya sea producción agrícola o ya sea pecuario. Pero, pero al final del camino, estos tres niveles de producción requieren distintos objetivos, distintos métodos de trabajo y sobre esa base hay que seguir trabajando. Yo realmente veo que el sector agropecuario en Panamá tiene mucho por hacer. Cada gobierno trata de cuando llega, y yo creo que eso es parte de la política que se están haciendo ahora, que ojalá funcione todo eso, porque aquí cambia un presidente, ponen un ministro, le recortan presupuesto y el hombre resolviendo problemas por aquí, resolviendo problemas por allá. Yo creo que está bueno ya de eso, pero hay que hacer que el productor nacional se enfoque a tratar de producir sin que le den subsidio, porque al final el subsidio es premiar a los ineficientes, porque si tú tienes un subsidio, ¿de qué te vale a ti si prendes el riego hoy, no lo prendes hoy o no le das el abono? Al final te sientes, te paras en la calle, cierras la calle y te regalan una serie de cosas. Eso no es producción, eso no da valor agregado al sector agropecuario. Aquí lo Todo que da reactivo, valor, claro. claro, aquí lo que da valor agregado es que te digan, oye Ricardo, ¿tú crees que tú puedes meterte en una plantación de coco? Perfecto, voy a meterme, hago el estudio, hago todo y cuando yo tengo los cocos ya produciendo, cuando los voy a vender resulta que no hay venta de coco, entonces tienes que ver qué haces con eso. Eso no puede ser. Pero Claro. por eso al final del camino, hoy en día se habla del emprendedurismo y hay emprendedurismo en el agro. De hecho, es uno de los temas que voy a abordar en nuestro programa El Agro ahora, porque si tú buscas la palabra emprendedurismo, es muy reciente. Se habla de que nació en 1945 y emprender, cualquiera puede emprender. Lo hizo mi hija con el tema de los ceviches gourmet, es un emprendedurismo, pero en el agro es más difícil. En el agro tú puedes emprender, tú puedes decir, yo no voy a vender mi leche a cualquiera de estos centros, sino que voy a producir un queso con aceituna y picante, por decir una locura, ¿no? Pero Mm. ese emprendedurismo tiene que ser planeado. Los productores tienen que entender que para meterse en un negocio tienen que hacer un estudio de mercado, tienen que hacer un plan de negocio, tienen que ver todos los riesgos, tienen que hacer un FODA. Así se está trabajando hoy en día. Es la única manera de poder saber si tú ganas o pierdes. Y los productores tienen que entender que para poder analizarles su negocio, tienes que tener registro, tienes que llevar data. Eso de que yo creo que la placa da tanto, no, no, olvídese, No, señor. ahí no hay cabida No, al no, no, cálculo no, ni a la especulación, ni mucho no, menos. no, Sí, no. Usted tiene claro. que medir la producción de leche, si no es por día, por semana, para Ujú, poder decir, esta vaca que ya llevo un año de tenerla aquí no sube de 4 litros, yo la voy a vender. claro. Y con esa plata me compro una mejor, porque tú lo que tienes que evaluar en dónde estás. Entonces la gente no toma conciencia de que tiene que anotar, de que tiene que llevar registro, porque Claro. tú al final te manejas con estadística, en todo, en todos los negocios te manejas con estadística. Y es lo único que permite ese crecimiento y esa estabilidad de la inversión que se haga. Don Oscar, definitivamente como usted ha manifestado, en un tiempo tan reducido abarcar tantos temas interesantes, pero usted ya mencionó el programa El Agro Hoy. Me gustaría pues tener la posibilidad de que haga extensiva esa invitación a nuestra audiencia a que a través de la plataforma en donde pues se presenta este contenido puedan tener acceso a él y por supuesto a todas las consideraciones, los aportes y las conversaciones con los expertos que usted pues genera durante la semana. ¿Cómo no, Ricardo? Bueno, reiterarle o decirle a los amigos que están viendo tu programa que tenemos un canal de YouTube que se llama El Agro Ahora y lo mismo nos pueden buscar en las plataformas de Instagram, de Twitter, de Facebook, hasta de TikTok, que se llama El Agro Ahora.
y todas las semanas subimos un programa a las 8 de la noche, los domingos, y posteriormente es retransmitido por el canal Next los sábados a las 8 de la mañana. Este es un programa de docencia pura y neta. Hacemos programas de contenido y también llevamos a algunos expertos a exponer Claro, las diferentes tecnologías y alternativas. Muy recientemente vamos a hacer el 15 de octubre una charla presencial en Santiago de Veragua, y vamos a hablar con un experto en temas de marca e imagen, porque a veces tenemos un producto y no nos preocupamos por hacerle un buen diseño de marca, claro. Y eso influye eh, muchísimo, ¿eh? y eso Sí, influye. el top of Entonces, mind queda ahí. exactamente. Entonces, yo creo que si quieres sacar un queso, quieres sacar un yogur, quieres sacar una miel de abeja, quieres sacar lo que tú quieras, necesitas una marca. Entonces, vamos Claro. a tener al gurú del diseño gráfico, que es Carlos de la Guardia, quien ha hecho importantes marcas en este país, Sí, en el sector agropecuario, y va a ser el sábado 15 de octubre en el Hotel Míconos en Santiago. La participación en este evento cuesta 60 balboas y 50 para estudiantes, pero pueden vernos en cualquiera de las redes, y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Agro Ahora, que por cierto, como viste ayer, Ricardo, llegamos a 100 programas. Fue un programa así es. que nació en pandemia. Recuerdo cuando lo conversaba contigo y Sí, recuerdo, hablábamos, recuerdo. y te lo mandé: Ricardo, ¿qué opinas de esto? Fuiste una de las personas que me dio mucho aliento para hacer este emprendedurismo que hicimos en el agro, que nació en pandemia, porque hay muchas cosas buenas que nacieron en Que pandemia. surgieron, claro. Así que bueno, invitados todos para que nos sigan en el Agro Ahora, en el canal de YouTube, que nos pueden y se suscriben, por favor. Así que, Ricardo, muchas gracias, y como siempre, complacido de tu amistad y de que podamos mantener esa comunicación permanente. Y a usted también, exministro, muchísimas gracias y por supuesto el éxito que ya le acompaña a través de este espacio que bastante aporte hace a un sector tan importante o uno de los principales en nuestro país. Don Oscar Osorio Casal, exministro de Desarrollo Agropecuario, esta mañana con nosotros. Excelente día y un abrazo a la distancia. Gracias, saludos.